Perfecto, gracias, Alfredo. Ok, muy bien, chicas. Entonces vamos a retomar un poquito de la sesión anterior, nada más para recapitular. La sesión anterior lo que trabajamos fue la formación del pensamiento crítico a partir de estructurar problemáticas. Vieron que trabajamos un tema, de ese tema obtuvimos como diferentes perspectivas respecto a una problemática que establecimos entre todos y posteriormente ustedes desarrollaron una postura sobre esa problemática. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta postura, en términos de lenguaje académico, lo que queda es defenderla. Tenemos que tener herramientas o bases con las que nosotros podamos defender esta postura. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que es la parte argumentativa. Vamos a tener una introducción a esta noción que en sesiones posteriores ustedes trabajarán con otras compañeras, pero de momento les vamos a dar una introducción. Y la parte de la lectura crítica. La lectura crítica como tal lo que va a hacer es darles herramientas para que cuando ustedes estén revisando ensayos, por ejemplo, puedan identificar el nivel de validez o confiabilidad que podrían tener estos textos. También si son relevantes o no para las intenciones que ustedes tienen. Si son útiles para defender su postura o si están encaminados hacia otra línea temática, por ejemplo. Entonces, vamos a arrancar la sesión con la compañera Dani, que era por demás decirles que esta sesión va a estar un poquito más cargada de teoría. Al final sí se va a desarrollar una actividad práctica para que repasen lo aprendido durante la sesión, pero esta parte va a ser un poquito más teórica y a la vez pedirles que en esta sesión traten de participar lo más que puedan, de manera activa, mediante el micrófono o mediante el chat. No hay ningún problema. Y las dejo con Dani. Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar que me escucho bien ahí? Ok. Bueno, sí, como les decía Alfredo, voy a comenzar con una breve introducción a lo que es la argumentación. Más que nada, pues yo creo que todos, o sea, más que el concepto, porque yo creo que ya todos lo sabemos, les traigo algunas opciones sobre cómo introducir argumentaciones en esta parte, de ser posible. Podrían estar tomando nota porque vienen algunos recursos que en algún futuro les pueden servir. Y para la elaboración de este ensayo, pues también probablemente después cuando vayan ya a la redacción como tal de la argumentación y del ensayo, estos recursos les pueden servir, les pueden ser de mucha ayuda. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les decía, vamos a hablar de la argumentación un poco, es una introducción. ¿Puedes bajarle un poquito, Alfredo? Bueno, la argumentación es muy importante y decidimos incluirla en esta sección porque es una actividad que el razonamiento deductivo, que tiene como base la argumentación, sirve para lograr razonar con efectividad y para poder, y requiere de desencadenar habilidades o pensamientos, lógicamente, o sea, al momento de tú leer un texto, más que cuando ya sabes que necesitas justificar o argumentar algún trabajo, el procedimiento de lectura o el proceso de lectura que realizas es mucho más profundo porque tu cerebro está tratando de comprender de qué manera vas a poder introducir esa idea o de qué manera esa idea te va a servir y de qué y cómo, o sea, ya sea para refutar o para apoyar tu misma idea. Entonces el proceso es mucho más complejo y también más pesado. Es por eso que decidimos incluir esta parte en esta sesión, en donde posteriormente vamos a ver
qué se necesita o cómo es que se construye una argumentación, y luego para poder realizarla es necesaria una lectura muy crítica y muy detenida para poder comprender realmente lo que el texto te está diciendo, las ideas, y ya después poder introducirla a tu propio texto, que era lo que hablábamos ayer, un poco este diálogo creativo, más que nada más estar tratando de copiar las ideas, cambiándoles palabras para evitar el plagio. Entonces, ¿puedes bajar otro poquito, Alfred, por favor? Bien, la argumentación se puede ver de distintas maneras en distintos tipos de textos. En los textos académicos, en el resumen, por ejemplo, tiene la labor de convencer al lector sobre la importancia social y epistémica del tema que va a tratar tu texto. Es decir, en esa parte lo que tú haces es tratar de convencerlo lo más que puedas de que el tema que vas a ver es importante. Entonces, sí, ahí estamos utilizando totalmente una argumentación, pero para convencer. Al contrario bueno, en la introducción es parecido. También se trata de convencer a los lectores de la importancia o necesidad de encontrar la solución a un problema. Pero, por ejemplo, en la discusión, la argumentación ya es un poco distinta. Aquí lo que buscamos es demostrar cómo los resultados se relacionan con la bibliografía científica. Entonces ahí ya es un poco distinto. Más que nada se requiere saber que lo que hemos obtenido está justificado por toda la bibliografía que revisamos. Y es diferente a querer convencerlos de que el problema o el tema es importante. Igual en las reseñas, por ejemplo, ahí queremos que el lector sepa que nosotros hemos comprendido el texto y podamos darle una perspectiva positiva o negativa del del cual estamos haciendo la reseña, ¿no? Entonces, si podemos ver la diferencia entre todos, vemos cómo la argumentación está presente, sin embargo, se presenta de distintas maneras, ¿no? Ok, puedes bajar un poquito, Albert. Bien. Esta parte me parece muy importante porque para poder argumentar tú necesitas mostrar una evidencia o una prueba. Y hay diferentes tipos de evidencias o de pruebas. Una de las más comunes es la que está en primer lugar, se le llaman evidencias citativas, y básicamente consiste en citar a otros autores como respaldo de los conceptos que estás utilizando en tu propio texto. Es decir, para elaborar tu texto, echas mano de lo que han dicho otros autores o incluso de lo que se ha visto en otros estudios. A ese tipo de evidencia, que sirve también como argumentación, se le llama evidencia citativa. Creo que es de las más comunes, ¿no? Luego también tenemos la evidencia empírica. Ahí describimos todos los materiales y los métodos y también enfatizamos en los resultados obtenidos. Es como justificar un poco por qué obtuvimos estos resultados, a base de qué fue lo que estuvimos haciendo para obtener este tipo de resultados. Luego también están las evidencias deductivas. Básicamente es como formular una hipótesis de lo que pudiera ocurrir. Y aquí la argumentación está en la parte de que las bases que tú propongas para formular tu hipótesis deben de estar bien cimentadas. Es decir, no puedes nada más expresar una hipótesis sin tener bases, y esas bases son las que funcionan en esta evidencia como argumentativas. Listo, puedes bajar un poquito, Alfred. Bien. Tenemos las evidencias conjeturales. A partir de una idea se obtiene una conclusión. Esta puede ser de carácter de amplia certeza o del lado más hipotético, pero para este se necesitan otro tipo de evidencias, se necesita más material para poder comprobarlas. Luego están las evidencias numéricas, que son también yo creo que las que más conocemos, las más evidentes,
los más fáciles de comprender. Estas pues básicamente son estadísticas. Aquí entran todos los números, cuadros, tablas, gráficos, censos, que funcionen como fuentes y que apoyen tu idea. Entonces, estas funcionan como argumentación, estás demostrando numéricamente pues cierto tipo de información. Y, por ejemplo, está la otra que se llama la última, anticiparse a posibles objeciones. Esta es de las que me parece más interesante, pero también más complicadas de poder dominar. Esta trata de exponer evidencias o pruebas, estudios, diferentes perspectivas de otras personas que posiblemente puedan ser una objeción para tu propia idea. Estas objeciones pueden ser reales, o más bien tienen que ser reales o posibles, y después lo que hace el autor es que va a contrarrestarlas o a refutarlas con su misma idea. Esto es más que nada para demostrar que se conocen diferentes posiciones a la que tenemos y además, pues, y mostrar que somos, que hemos leído, que estamos capaces y que sabemos que existen otro tipo de, pues sí, de ideas, pero al final con la finalidad de poder convencer que nuestra idea es mejor o convencer al lector en qué postura estamos nosotros y por qué. Ok, ¿puedes bajar un poquito más, Alfred? Bien. Cuando hacemos referencias numéricas, casi siempre el verbo que utilizamos, esta es la parte que les decía que probablemente les pueda funcionar, porque van a venir muchas expresiones para introducir este tipo de evidencias o de elementos para poder introducir evidencias y argumentaciones. Esta primera, perdón. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o...? Me parece que tenemos un comentario. Ah, ok. Ok, es que escuché. Bien. Esta es la parte en la que yo les decía que les vamos a dotar de material para que tengan pues sí, herramientas de cuáles hacer mano cuando estén introduciendo o al momento ya de la redacción propia de las evidencias o de la redacción del ensayo. Cuando por lo regular, al momento de introducir una referencia numérica, una evidencia numérica, el verbo que predomina es el verbo mostrar. Entonces, para no usar siempre el mismo y saber que tenemos vocabulario más amplio, aquí les traigo otras que también funcionan de la misma manera y pueden omitir o pueden hacer cambio con el verbo mostrar, que es siempre el más usado. Entonces tenemos expresiones como contener, demostrar, ilustrar, ofrecer, sugerir, confirmar, desplegar, indicar, presentar y proveer. Si necesitan, no sé, si gustan tomar alguna captura o quieren que detenga un poco para que puedan tomar nota, pueden hacérmelo saber. Si no, pues continuamos. Bien, estas son expresiones que nos van a funcionar cuando queramos mostrar posibles objeciones. ¿Recuerdan la que les contaba al último? Cuando queramos establecer una idea que refute o que vaya en contra de la nuestra, para luego refutar esa misma con nuestra propia idea. Unas de ellas pueden ser a pesar de que, aun cuando, aunque, si bien, es cierto que, pero, sin embargo, es posible que, pero, sin embargo, indudablemente,
y la idea que contrarreste tu opinión, no obstante, ¿cómo la vas a refutar tú? Es verdad que, y ahí se inserta la idea que posiblemente pueda refutar la tuya, pero, o sin embargo, y cómo la contrarrestas tú, cómo la refutas tú con tu propia idea. A pesar de que es una de las evidencias más interesantes, también puede llegar a ser un poco confusa. Entonces, para poder aplicar este tipo de argumentación, antes se debió de haber explicado completamente, se debe explicar lo más claro posible. Sí. Ah, ok. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden interrumpirme. Bueno, entonces, primero se debe de explicar totalmente la postura en la que nosotros estamos o la postura que va a tener el ensayo o el texto que estamos redactando para ya después, entonces sí, poder introducir estas ideas que un poco se contradicen con la de nosotros y luego poder refutarlas, porque si no pudiera ser confuso y no saber bien cuál es la postura real del ensayo o de cuál es tu postura frente a ese tema o situación. Ahora, otro tip para el momento de aplicar este tipo de evidencias. Jamás hay que comenzar un párrafo y menos un apartado con las expresiones aunque o si bien. Nunca comenzarlo, porque crea confusión al momento de la lectura. Es mejor comenzar hablando sobre nuestro tema o sobre nuestra propia postura y ya después agregar este tipo de, pues sí, de posibles objeciones, pero jamás comenzar un párrafo y menos un apartado con este tipo de expresiones, con aunque o si bien específicamente. Aquí, si me lo permites, Dani, Claro. hay un motivo para esto. Lo que pasa es que cuando nosotros damos inicio a una oración o a un párrafo, el lector espera una contextualización, es decir, que ofrezcamos información que permita al lector aterrizarse en los conocimientos o en la línea temática que queremos enfocar o que queremos trabajar durante ese bloque de información en concreto. Entonces, si nosotros ponemos un aunque, lo que vamos a hacer es no ofrecer este contexto y en vez de ello indicar que hay una duda. El aunque nos sirve para establecer contraposiciones o para establecer otra postura, como excepciones, por ejemplo. Podría ser, no estoy seguro. Entonces, si en vez de eso nosotros, como dice Dani, arrancamos introduciendo al lector en el tema que queremos trabajar durante ese párrafo, le damos herramientas para que vaya interpretando el conocimiento o la información que queremos ofrecerle. Entonces, estas estrategias que les está mostrando Dani les permitirán acceder a esa información o permitirán que cuando un lector las lea a ustedes pueda situarse en la intención comunicativa o la intención que ustedes tengan para con ese párrafo. Muy bien. Continuamos. Ahora, igual son herramientas que posiblemente les puedan servir en un futuro. Les traigo marcadores que indican o que posicionan al lector en qué vas a mostrar una evidencia. Por ejemplo, aquí está, de hecho, en efecto, efectivamente, sin duda. Estas expresiones lo que nos ayudan es a confirmar lo que se dijo anteriormente en el discurso, o lo que se dijo en el segmento anterior. Ok, ¿puedes cambiarle? Aquí, por ejemplo, igual, marcadores que evidencian, y estos señalan irrefutabilidad. Por ejemplo, encontramos ciertamente, es cuestionable, es incuestionable, es evidente que, es irrefutable que,
incuestionablemente, indudablemente, obviamente, como se puede observar, es altamente improbable que, es indiscutible que, evidentemente, indiscutiblemente, no es necesario insistir o no es necesario ahondar, y tal como se muestra en estas expresiones, nos van a funcionar cuando queramos mostrar un dato que es 100% irrefutable o, o está 100% comprobado o es más que evidente. Ok, estos, por tanto, por ende y por lo tanto, nos sirven para marcar una consecuencia indiscutible. Ya que hemos establecido una causa, estos nos sirven para introducir luego nuestra consecuencia. Creo que es la última vez. Sí, no estoy mal. Sí. Ok. Bueno, este era el material que quería mostrarles. Primero, como decía Alfred, para ver de que ya tenemos una opinión, ya tenemos una postura, que fue lo que vimos la sesión pasada. Ahora vamos a ver cómo podríamos introducir nuestras ideas y también cómo podemos argumentarla. Que cualquier opinión debe estar argumentada o justificada. Entonces, con esta pequeña introducción es como vamos viendo para qué nos sirve, en qué textos se utilizan y de qué manera, y también pues mostrarles herramientas que después les puedan funcionar a ustedes para añadir su información y no siempre usar las mismas marcas. Aquí vienen las funciones y viene también la herramienta como tal, que les puede funcionar para la redacción propia ya del ensayo. Estas ya son herramientas para la redacción. Y sí, entonces esa era la finalidad de esta pequeña introducción. La mera argumentación la vamos a ver en, la siguiente, en el siguiente módulo de este curso, pero este material les va a servir para ese siguiente módulo. Ok. Me gustaría preguntarles, ¿hay alguna duda o alguna cuestión que les interese sobre este tema? ¿Sobre la parte argumentativa? Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es pasar un poquito a materia. Vamos a ver lo que sería la lectura crítica. Permítanme compartirles pantalla. Ok, muchísimas gracias. Xochitl, muchas gracias. Déjenme compartirles la pantalla para empezar la presentación. Chan, chan, chan. Aquí está. Ok, vamos a empezar. ¿Ustedes qué se imaginan que se trabajaría dentro de la lectura crítica? Me gustaría que externaran esto, que lo compartieran. Albert, bueno, un poquito para poner en contexto. Bueno, como les decíamos, todas las opiniones que nos expresaron en la sesión pasada, va a ser necesario argumentarlas. Entonces, nosotros también en la sesión pasada les presentábamos unos textos que eran los que les iban a funcionar pues sí, va a ser un ensayo pequeño, entonces vamos a utilizar esa fuente que son textos de la UNESCO, y esos son los textos que vamos a hacer como que son de ahí vamos a tomar de ahí vamos a argumentar, o sea, con esos textos que les presentamos vamos a argumentar las opiniones que tengamos. Es decir, esa va a ser nuestra fuente bibliográfica. Y entonces, para poder argumentar
nuestras opiniones, que fue las que ya generamos la sesión pasada, vamos a necesitar hacer una lectura crítica de todas nuestras fuentes, de toda nuestra bibliografía. En este caso, y para este curso, nuestra bibliografía van a ser los textos que les presentamos la sesión pasada, es decir, los textos que son de la UNESCO. Entonces, para ello, ahora vamos a ver, ya que tenemos la bibliografía seleccionada, ya que también tenemos nuestra opinión, ahora vamos a ver qué debemos de buscar en los textos y cómo vamos a realizar una lectura crítica efectiva para poder comprenderlo, para poder internalizarlo y a partir de esa comprensión profunda poder generar este diálogo y poder realmente argumentar nuestras propias ideas, ya sea con todas las evidencias que les mostré hoy, refutando la propia para luego, pues sí, dar una contrarrefutación, mostrando evidencias numéricas tal vez, o todas las evidencias que yo les mostré. Bueno, estos textos de la UNESCO son los que les van a servir para argumentar sus opiniones y para ello entonces es necesario ver cómo se hace realmente una lectura crítica y qué debemos de buscar y preguntarnos siempre al momento de estar teniendo este tipo de lecturas profundas. Entonces, sí, ahora sí, comenzamos con lectura crítica. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Dani. Les preguntaba, ¿qué se imaginan que es la lectura crítica? ¿Para qué creen que sirva? Ok, tenemos una participación por el chat. Ok. Suena para leer un texto y decir nuestra opinión. Muy bien. Leer y analizar lo que se lee. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Me quedo con eso. Sí, efectivamente, la lectura crítica lo que nos va a permitir es el tener como un control o dominio de lo que estamos leyendo. Aquí está. Es un proceso que implica el raciocinio, es decir, es un proceso que nos permite pensar o desarrollar a nivel cognitivo una serie de razonamientos lógicos que nos lleva a establecer un juicio crítico para poder fundamentar nuestros puntos de vista acerca de la información que extraemos de un texto. Por cierto, si en algún momento tienen alguna con un término, indíquenmelo y lo vemos. Por aquí también nos comentan, aportar una opinión desde nuestro punto de vista, comprender lo que leemos y realizar un cuestionamiento de lo que se lee. Ok, perfecto. Sí, y es que, como decía Dani, o sea, cuando nosotros estamos trabajando dentro de un texto de corte académico, se busca que toda la información que nosotros estamos trabajando, que estemos maniobrando, tenga una base sólida. Entonces, algunas pueden venir, por ejemplo, de la experiencia de quien está practicando, su experiencia laboral, por ejemplo, de vivencias, pero las más sólidas son aquellas que vienen de la información de otros, de algo que alguien más ya postuló antes. Entonces, es necesario que nosotros indaguemos en textos para extraer información y esa información sea tratada desde nuestra perspectiva o desde nuestro juicio crítico. ¿Qué nos va a permitir esto o en qué nos beneficia hacer esto? Bueno, vamos a poder identificar, por ejemplo, falacias de razonamiento, es decir, posturas o razonamientos que son erróneos. Vamos a poder identificar lo que serían inconsistencias estructurales, es decir, que a nivel del texto nosotros podamos identificar cuando dos cuestiones o dos aspectos al interior del texto no concuerdan o no están distribuidas de manera correcta o la posición de las ideas no es la correcta. También, por ejemplo, podremos detectar la falta de validez de la información que nos están brindando porque podremos establecer juicios de valor o podemos establecer razonamientos que nos permiten dictaminar que esa información puede no ser cierta. También nos permite detectar un poquito lo que es la confiabilidad de la misma, ¿no?
Entonces, vamos a avanzar un poquito. También déjenme revisar un poquito más sus... Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, podemos trabajarlo desde el establecer preguntas sobre lo que estamos leyendo. Mientras vamos leyendo, podemos ir generando estos cuestionamientos que nos van a permitir desarrollar cada uno un tipo de proceso cognitivo. Es decir, cada una de estas preguntas va a detonar en nosotros o nos va a ofrecer cierto tipo de información. Están aquellas que se responden a partir de la información textual, es decir, que son fragmentos o que estamos respondiendo a algo que directamente nos están colocando en la lectura. Están aquellas donde nosotros vamos a suponer algún dato o completar la información del texto a partir de la pregunta, es decir, establecemos dudas a partir de la información que nos dan. En otra, lo que vamos a hacer es conectar lo que se nos dice en el texto con nuestras experiencias previas o con el pasado. Esta en particular es la que nosotros vamos a utilizar para argumentar en ensayos de opinión. ¿Por qué? Porque viene desde la información que nosotros portamos, desde las posturas que nosotros conocemos y de la información que está a nuestra disposición, ¿no? La última, y es la más crítica, es aquellas que me permitan a mí establecer un juicio crítico de valor sobre la información que estoy leyendo. Y con este juicio yo puedo determinar si la información que estoy leyendo es confiable, es válida o es útil para mis intereses. Obviamente mis intereses académicos. Bueno, pero esto es mucha información, entonces vamos a ir desglosándolas de uno en uno para que más o menos se vayan familiarizando con unos ejemplos y para que vayamos trabajándolas con el texto que revisaron anteriormente, ¿de acuerdo? Ok. Cuando nosotros generamos una pregunta a partir de la información textual que nos ofrece el escrito, estamos haciendo uso o práctica de una observación directa. Es decir, como comentaban sus compañeras, estamos analizando la información. Entonces, si en el texto nos dicen lo siguiente: los pueblos indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso al Internet, así como servicios de telecomunicaciones, telefonía, radio, televisión, escasos e insuficientes, yo puedo, como lector, generar la siguiente pregunta: ¿qué dificultades enfrentan los pueblos indígenas? Y la respuesta está al interior del texto. Ajá. Entonces, yo tengo la posibilidad de analizar o entender qué me está diciendo este texto. Esta es la más sencilla de todas, porque es directamente preguntar cosas a las que ya nos dieron respuestas. Esto con la intención de buscar entender a qué se refería el autor o desde qué posición está trabajando su postura el autor. ¿De acuerdo? Entonces, en este pequeño fragmento, ¿qué otra pregunta podrían generar? Con información que está implícita o que ya nos están diciendo dentro de esta oración. Dejo el micrófono abierto y también si quieren participar mediante el chat. Ok. ¿Quiénes enfrentan esta situación? Excelente, Agustina. Muy bien. ¿Qué otra pregunta podríamos generar con esta información? Dejamos el espacio para trabajar otras 5 participaciones. Por favor, le solicito que otras 4 personas coloquen una pregunta referente a esta situación y progresaremos con la siguiente.
de otra forma, por ahí vamos a estar seleccionando algunas para que participen. Ok, ¿cuáles son los servicios que escasean? Excelente, me encanta esa. Muy bien. Sí, sí, sí. Recuerden que la intención de esta parte es, a qué se deben las escaseces que sufren. Excelente El también. impacto que tienen los medios Ok, de comunicación en las comunidades. el impacto que tienen los medios de comunicación. Ujú. Ok, los indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso a internet, así como escasos o insuficientes. Ok, esa la pondría en duda porque pertenece a otra categoría. ¿Por qué? Porque explícitamente no nos están informando cuál es el impacto de esto. Solamente nos están como situando en esta información, pero como tal no nos indican cuál es el impacto de esta situación. Solo nos la plantean. El siguiente ejemplo sí va encaminado y de hecho voy a retomar tu ejemplo en la siguiente presentación. Así que también está muy bien la participación. ¿Cómo es el acceso de los medios de comunicación en los pueblos indígenas? Ok, poco acceso. Excelente, Xochitl. Muy bien. Entonces, creo que ya tendríamos todas las participaciones. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, al plantearnos estas preguntas, vamos contextualizándonos un poquito en el contenido o la carga temática que se está viendo en la oración y en el párrafo. De esta manera nosotros podemos no solamente adquirir la información, sino realizar el siguiente paso, que fue lo que hizo su compañera. Ella se nos adelantó un poquito, pero está muy bien. Ok, vamos a pasar con la siguiente pregunta. En esta parte es generar una suposición de algún dato que completa la información dada en el texto. Entonces, es el mismo fragmento del texto y lo que nosotros vamos a buscar generar a partir de aquí son inferencias, como lo que hizo su compañera. Entonces, nosotros recibimos una carga de contenido, la cual analizamos con las preguntas anteriores y a partir de esta carga de contenido hacemos preguntas que no están planteadas o que no han sido resueltas al interior del texto. Ajá. Entonces, ¿podrías repetir tu participación, por favor? La pregunta que habías planteado. ¿De cuál es el impacto? Ujú. Sí, ¿cuál es el impacto de de la tecnología o de los medios de comunicación en las comunidades indígenas? No sé si la planteé bien, pero ¿Es correcta? En este caso, lo que tú estás planteando, por ejemplo, sería, ok, entonces, ¿por qué es un problema? O sea, finalmente, si los pueblos indígenas tienen dificultades a este acceso, ¿a qué nos lleva eso? ¿O cuál sería el problema de que esté ausente este servicio? Entonces, a través de esa inferencia que estás generando de la información, tú nos das una brecha de oportunidades para indagar esa información en lo que resta del texto, o para generar una hipótesis, o para generar una problemática. Si se dan cuenta, esta parte de aquí tiene un poquito que ver con la primera actividad que realizamos el día de ayer. Nosotros, a partir de un video, por ejemplo, les solicitamos que ustedes establecieran como una pequeña postura, pero en esa postura ustedes inferían una parte de la problemática, ¿no? O sea, ustedes a partir de ese video desarrollaron una hipótesis o una situación de conocimiento donde ustedes estaban como, sí, planteando como una situación por ahí. Entonces, la opinión que yo estaba generando aquí es plantearme, ok, ¿qué problemas como tal provocan estas carencias a la comunidad? Entonces, bueno, mi participación era parecida a la de su compañera, pero ella me la ganó. Entonces, de nuevo, ¿qué otras preguntas podríamos generar a partir de aquí? Excelente, María Guadalupe. ¿Por qué los pueblos indígenas tienen escasez de los servicios de comunicación? ¿Ok? Aquí ya no solamente es
plantear la situación del COVID, sino que directamente ya estamos formulando, o sea, en esta parte no está de forma explícita la situación del COVID, no se habla de ella, en este parrafito chiquito. Pero a través del planteamiento que está realizando la compañera, nosotros podemos pensar, bueno, es que esto tiene una causa, esto viene de alguna parte, de algo lo debe estar provocando. Entonces, excelente participación. Muy bien. ¿Alguien más podría generar una pregunta? 3 personas más por ahí que puedan compartir sus opiniones. También si quieren participar de manera oral, está excelente. Déjenles quito un poquito más el chat para que puedan leer completo el parrafito. Es el mismo que estábamos viendo en la parte anterior. Una estrategia que les puede ayudar en el planteamiento de este tipo de preguntas es que ustedes establezcan como situaciones de causalidad. O sea, si hay, es muy similar a lo que hizo su compañera, si hay un problema, ¿por qué pasa? ¿O a qué se debe? Por aquí también ya nos compartieron otras 2 participaciones. Ok. Porque, ¿cuáles son las consecuencias que se observan en los pueblos indígenas al no tener acceso al servicio de telecomunicaciones? Ok. ¿Cómo es el acceso a los medios de telecomunicaciones en los pueblos indígenas? Ok, de acuerdo, muy bien. Entonces, aquí ya ustedes están planteando como las bases o fundamentos para establecer la hipótesis. En la hipótesis nosotros establecemos un planteamiento de algo que esperamos o generamos la expectativa que se conteste al interior de una tesis, por ejemplo. Ustedes que ya trabajaron la parte de la tesis, supongo que estarán un poquito familiarizadas con esta noción de la hipótesis. Entonces, a partir de estas formulaciones, ustedes generan esta expectativa de información que quieren que se solucione al interior del texto. Entonces, así ustedes ya más o menos saben a dónde van o qué es lo que están buscando dentro del texto. ¿De acuerdo? Por ahí, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Cómo repercute la falta de comunicaciones en las comunidades indígenas? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, todas estas situaciones... Alfred, sí. Bueno, esta parte es muy, muy interesante porque no nada más estás reteniendo o captando la información que te presenta un párrafo, sino que tu cerebro está haciendo un proceso mucho más profundo de tratar de encontrar elementos que no vienen explícitos en el párrafo. Y probablemente conforme la revisión exhaustiva de diferentes bibliografías, algunas preguntas que realizaste en algún párrafo de este estilo las respondan otros textos. Entonces ahí también vas haciendo la conexión, no solo con o sea, ya con este procedimiento no nada más vas haciendo la lectura profunda y tratando de encontrar este tipo de preguntas como las que ustedes formulan en el chat, que son muy interesantes y que probablemente nos puedan servir para seguir desarrollando nuestro ensayo, sino que además de eso permite hilar la conexión con otros textos, con otros textos que formen parte de la bibliografía y que probablemente algunas preguntas que ustedes planteen en el texto número 1 las responda el texto número 2 o el texto número 3. Entonces ahí permite ir hilando
de qué manera vamos encontrando y recopilando nuestra propia información para ya después ordenarla y ver cuál nos sirve, hasta dónde queremos llegar y cuál información definitivamente no está en nuestras manos o no queremos tomarla para nuestro tema de ensayo. Entonces, este tipo de preguntas crean una reflexión mucho más profunda, porque no nada más estamos viendo lo que viene explícito, sino que nos vamos más allá, dudas más internas y personales hacia el texto mismo. Y ya era todo, gracias. Tenemos otra participación. Dice, ¿por qué los servicios de telecomunicaciones no han invertido en los pueblos indígenas? Ok, muy interesante. Hay otra, creo. ¿Cómo repercute la falta de telecomunicaciones en las comunidades indígenas? Ok. Son preguntas muy complejas que además de haber leído 4 renglones, vean todas las preguntas que estamos sacando. De estos 4 renglones podemos sacar 1000 cuestionamientos más, pero ya son mucho más, ya requieren de un pensamiento a segundo nivel, no nada más de lo que podemos contestar con esos 4 renglones, sino a partir de estos 4 renglones, ¿qué otros dilemas podemos encontrar de este mismo tema? Sí, 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 y me acabo de dar cuenta de que estaba hablando con el micrófono silenciado, entonces probablemente me vieron hacer muecas, pero no me escucharon. Decía que me encanta la última participación, la de Edna, porque directamente se está como trascendiendo de lo que estábamos abordando un poquito aquí. Ella ya está planteando una situación que podría englobar otros textos, otras formaciones, y esa parte, y lo que nos comentaba Dani, nos van a ser de mucha utilidad para pasar a la siguiente parte del análisis a través de preguntas. ¿Y cuál es esa? Me pregunta. Bueno, pues se acuerdan de que les había dicho que esta era la parte que nos servía para argumentar. Esta parte de aquí lo que busca es conectar lo que se dice en el texto con una experiencia previa, una situación vivida, una situación experimentada, una situación conocida, con el pasado o con otro texto. Aquí nosotros ya no salimos del texto y buscamos respuestas o información en otras fuentes o en otros medios. Entonces, para poder desarrollar este tipo de preguntas, nosotros vamos a requerir de un proceso mental que se llama pensamiento analógico. Nosotros vamos a buscar establecer relaciones lógicas o vamos a buscar entablar situaciones lógicas que nos permitan generar conocimiento. Entonces, bajo esta situación, mi pensamiento analógico como su asesor, su maestro durante estas sesiones es, bajo el mismo planteamiento de que los pueblos indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso al internet, desde mi perspectiva o desde mis situaciones vividas, algunos de ustedes me han comentado que se les hace un poquito difícil acceder a la clase o que tienen problemas al momento de querer conectarse o que presentan alguna dificultad a la entrega de evidencias por la conexión a internet. Entonces, desde mi perspectiva, yo planteo la siguiente postura. Si esa es la situación, ¿qué dificultades enfrentarían mis alumnas para tomar un curso virtual? Ajá. Entonces, este es el planteamiento analógico que yo desarrollo a partir de la información que me está brindando el texto. Pero bien, yo podría haberla formado desde una postura teórica, desde la visión de otro autor o desde los comentarios que ustedes me han realizado. Es decir, aprovechar el conocimiento del otro. Y esta parte es muy importante en el desarrollo académico porque da la pauta para poder crecer juntos. Verán, la parte académica requiere que todos como científicos, como investigadores, estemos compartiendo información. Y esta información, aunque sea errónea, nos da la pauta para poder continuar y avanzar. Es lo que genera el progreso de la información.
Entonces, si nosotros aprovechamos los recursos de otras personas e indagamos en sus pensamientos y en sus posturas, abrimos canales que nos permiten desarrollar teorías, que nos permiten desarrollar postulados, pensamientos, y todo tipo de información. Entonces, pensando en esto, no sé si ustedes recuerden o le encuentren alguna similitud cuando empezaron a establecer como el planteamiento de las dificultades a partir del video o a partir de los comentarios intercambiados. Ya ven que durante el Padlet les solicitamos que todos ustedes compartieran experiencias o que compartieran problemáticas que estuviesen viviendo y ustedes estuvieron interactuando entre las opiniones, ¿no? Estuvieron realizando algunos lives o dándole me gusta a algunas de las propuestas de sus compañeras y finalmente pues se fueron retroalimentando, ¿no? Hasta el tal grado que de esas posturas derivamos a dos grandes temas con los que ustedes trabajaron sus primeras producciones. Entonces, para eso sirve esta parte de trabajar o conectar lo que se dice en el texto o en otras fuentes de información con la experiencia previa, el pasado o con otros textos o con otras fuentes. ¿De acuerdo? En esta parte, Raúl de Veloz, ¿qué podrían establecer como preguntas? ¿Cómo podrían desarrollar una pregunta a partir de este párrafo con la información que les acabo de dar o con la situación que les acabo de dar? Esperamos 5 participaciones y continuamos. Esta creo que es una de las más complejas, siento yo, porque como menciona Alfredo, no nada más leemos ni tratamos de inferir, sino que ya tenemos que hacer esa conexión entre lo que estamos leyendo con lo que hemos vivido. Probablemente sea más sencillo si tenemos conocimiento del tema, porque si no, pues resultaría más complicado, ¿no? Establecer esa relación con la teoría y la práctica. Entonces, de esta manera es una manera 100% de internalizar y de tratar de comprender a profundidad lo que está diciéndote el texto. Una vez, siento yo, realizadas todos estos procesos y estas preguntas, habremos comprendido, pero realmente a profundidad y no nada más una lectura simple o rápida, sino de verdad habremos internalizado la información que nos están presentando. Creo que ya están, hay algunas participaciones, voy a leerlas si te parece, Alfred. Ok, dice Jessica, ¿cuáles serían los aprendizajes esperados en mi comunidad ante estas dificultades? Okay. Romina dice, ¿qué puedo hacer para trabajar con mis alumnas para que tengan el aprendizaje esperado? Okay. Ok, me parece excelente. También por aquí nos comentan, ¿esta situación impactará de manera negativa en el aprovechamiento académico del curso? Ok, excelente. ¿Cuál es el impacto académico en las alumnas por la falta de acceso a las telecomunicaciones? Excelente. Como les comentaba Dani, esta parte y la que viene, porque todavía nos faltan una más por explorar, terminando esta, es sumamente compleja. Tanto así que ya
el trabajar este tipo de preguntas nos permitiría desarrollar un párrafo entero de información. Ajá, porque ya estamos creando conocimiento. A partir de estas preguntas, nosotros podemos generar el conocimiento, porque estamos estableciendo dos hechos y de hacerlo de manera efectiva, estaríamos generando una evidencia, justificación o argumentación de lo que estamos diciendo. Por ahí Elba también nos comparte que cómo influye la falta de servicios de telecomunicaciones para el acceso a la información sobre las enfermedades. Ok, muy bien, sí, excelente. Sí, o sea, en esta parte no solamente se pueden englobar en el ejemplo que yo les doy, sino que también pueden dirigirlo hacia esa parte. En el caso de Elba, ella retoma la parte importante que es la información sobre la enfermedad como tal, desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde sus vivencias. Ella nos comparte esto. Entonces, es un excelente ejemplo y poco más. Ya son las 10. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, que es como la más pesada de todas, les voy a solicitar que nos tomemos un pequeño descanso de 10 minutos. Nos veríamos aquí a las 10:10, apenas sean las 10, y continuaríamos con la sesión. Por ahí, Lady Rojas también nos comenta cuáles son las desventajas del aprovechamiento del curso de manera virtual. Ok, sí, 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 hay una situación ahí bastante comprometedora. Excelente. Ok, chicas. Entonces, ya son las 10. Les doy este margen para que puedan descansar, estirarse o tomar agua y continuamos a las 10:10 en punto. ¿De acuerdo? Ok, excelente.
Ok, ya estamos por aquí de nuevo. Ya. Por favor, vayan como colocando la reacción de la manita para saber que ya están por aquí. Ok, muchas gracias. Para las personas que apenas van llegando, les comentaba que por favor levantaran su manita en las reacciones para saber que ya están como por aquí. Ok. Hay una participación en el chat, no sé si la leímos antes de irnos al receso. Es Idalia Rojas, perdón. Dice, ¿cómo se vería afectada la atención de la salud ante una situación de emergencia? Ujú, me parece excelente. ¿Por qué? Porque a partir de estas situaciones se establecen como precedentes históricos, por ejemplo. El planteamiento que tú elaboras ya derivaría, por ejemplo, en una narrativa que nos permitiera llevar un registro de las medidas que se tomaron, por ejemplo. Pues realmente yo creo que esos textos son sumamente útiles porque sientan un precedente histórico de cómo actuar o cómo no actuar durante tales emergencias. Entonces, muy buena ahí. Chicas, quiero que me comenten más o menos si se van sintiendo cómodas con estas estrategias de establecer preguntas o si les parecen útiles. ¿Qué opinan? Coméntenme. Pues a mí se me ha hecho bastante entendible. Creo que ya les comentaba ayer que creo que la forma en la que nos están explicando los temas, o sea, desarrollando el tema, se me ha hecho más fácil comprender o tener una noción más clara de cómo hacer ahora sí que un escrito. Bueno, es lo que yo opino. O sea, creo que así desmenuzadito, como dirían, es más comprendible. Y pues gracias, creo que han sido bastante claros con sus explicaciones. Muchas gracias. Ha sido grata la sesión, es entendible y dinámica, además de aplicar la teoría partiendo de nuestras vivencias. Oh, muchas gracias. De acuerdo. Este, por ahí creo que dos integrantes levantaron la mano. Hola, buenos días. Buenos días. A mí sí también se me han hecho muy prácticas y la verdad, pues nosotros nos dieron clases de mitología y la verdad no le entendía la redacción ni nada de eso, pero por ejemplo ustedes dan el tema y luego hay que hacer actividad y eso es más entendible para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. También si por ahí tienen alguna sugerencia o algo que les gustaría que abordáramos, estamos en su total disposición, nada más coméntanoslo. Y algo que sí me habían comentado es que les gustaría que les ofreciésemos retroalimentación de las primeras producciones que elaboraron. Por ahí tenemos una sesión reservada al finalizar la actividad para que las producciones o el desarrollo del texto final, de la producción final, se las revisemos entre todos y ustedes tengan acceso a esta retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir de ahí les daríamos como
como una exploración más personalizada para que ustedes puedan pensar más o menos por dónde les gustaría mejorar en su redacción académica. Interesante, sí me gustaría un poco más de ejemplos de lo visto hoy. Ok, muy bien, Romina. Está pensado que al finalizar un poquito estos planteamientos de cómo establecer las preguntas, vean ejemplos prácticos de cómo aplicar estas técnicas ya para generar argumentación. Si todavía por ahí quedan como algunas dudas, nos podemos regresar sin ningún problema para ver un poquito más de los ejemplos, ¿de acuerdo? Ah. Ok, por ahí pido una disculpa. Vamos allá para ya no... para ganarle tiempo al tiempo, diré por ahí. De acuerdo. Esta es la parte como más pesada de las preguntas y es preguntas que requieren emitir y fundamentar juicios de valor de lo leído. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta parte es un poquito más cargada, un poquito más pesada? Porque requiere de un aspecto crítico. Es lo que hemos estado viendo durante la sesión, que todas estas técnicas, todos estos conocimientos van encaminadas hacia fomentar el pensamiento crítico. Aquí nosotros vamos a establecer juicios, vamos a establecer dudas que nos permitan corroborar de manera efectiva qué tan cierta es la información o qué tan correcta es la forma en la que se están expresando los autores. Les pongo un ejemplo. Los 3 fragmentos de texto con los que ustedes trabajaron o los que ustedes vieron de tarea vienen de la misma página, de la página de la UNESCO. ¿De acuerdo? Entonces, en esa página nos indican este fragmento. Dice, los pueblos indígenas enfrentan dificultades al tener poco acceso al Internet, así como servicios de telecomunicación, telefonía, radio, televisión, escasos o insuficientes. Ya, ese es el fragmento que hemos estado viendo durante todos estos ejercicios, pero en esa misma publicación, en ese mismo artículo, en la parte donde se habla de la educación, nos indican que la UNESCO está trabajando con un programa educativo llamado Educación en Situaciones de Emergencia. ¿Cuál es la problemática o la situación aquí? Que este programa se da a partir de una conexión a Internet y la misma UNESCO lo dice dentro de su artículo. Entonces, desde mi posición y desde mi análisis crítico, yo establezco la siguiente relación. Ok, si la UNESCO me está diciendo que no hay acceso a Internet, ¿por qué la intervención que está realizando es aplicar un servicio que requiera de Internet? Entonces, ahí yo puedo establecer este juicio de valor para ver qué tan veraz o qué tan objetiva es la información que me está proporcionando el artículo. A partir de aquí puede haber 2 situaciones. La primera es que el artículo no tenga información veraz y objetiva o que la información sea falsa. La segunda es que yo me esté adelantando en establecer este juicio de valor, esta crítica, y en algún apartado del texto venga una sección donde se indica que la UNESCO desplegó un programa en alguna institución o que en alguna institución estén ofreciendo servicio gratuito de Internet para poder aplicar este programa. O inclusive, si yo indago un poquito más en el programa que se está dando de manera virtual, puede que me lleve la sorpresa de que dentro del programa encontraron una solución para ofrecerlo pese al poco servicio de telecomunicaciones o Internet. ¿De acuerdo? En esta parte en específico, creo que no vamos a poder desarrollar como tal un ejercicio para establecer estos juicios de valor. No sería muy amable de mi parte el solicitarle que realicen o establezcan uno, sin antes haber leído y familiarizarse con un texto. Pero lo que sí pueden hacer es ver este ejemplo e interiorizarlo, más o menos esta estrategia, no el ejemplo como tal, pero sí la estrategia
para que cuando ustedes produzcan su ensayo, tengan la posibilidad de incluir este análisis crítico al interior de sus lecturas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos una comparativa de la información que nos están proporcionando. Para ello, pues hacemos uso de las otras tres estrategias. Primero, obtenemos información del texto. Segundo, establecemos hipótesis o razonamientos que nos permitan indagar o profundizar en la información. La tercera es utilizar otras fuentes o medios de investigación o vivencias propias que nos permitan establecer como una relación o un juicio. Entonces, ya con estas tres partes unidas, nosotros podemos establecer una crítica y decir, ¿sabes qué? Aquí, estas dos partes del texto, como que no me cuadran, como que algo de la información que están diciendo ahí no está completa o es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, la lectura crítica nos da esta brecha, esta oportunidad de a partir de un análisis profundo de lo que estamos leyendo, no solamente podamos construir conocimiento, sino de que lo validemos. Y el validarlo nos da la oportunidad de defender nuestras posturas, defender lo que estamos diciendo, que nadie venga a decir que lo que estamos diciendo no tiene sentido o no es cierto. Nosotros podemos defender. ¿De acuerdo? Perdón, por ahí me emocioné un poquito. ¿Hay dudas o algún comentario que les gustaría realizar respecto a este tipo de preguntas? Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Por ahí, ¿hay más que tengan? Si no, vamos a continuar un poquito. Ok, ahora vamos a hacer una situación práctica. Ya vimos un poquito de teoría, ya vimos qué tipo de preguntas podemos establecer para indagar un poquito en nuestros textos y establecer un análisis crítico. Recuerden, estos análisis y todas estas situaciones nos sirven a nosotros para producir nuestros escritos, para producir nuestras ideas y para poder trabajar con ellas. Entonces, ya abordadas las preguntas, vamos a aplicarlo. ¿Se acuerdan de del primer tipo de pregunta? Que lo que hacemos es extraer información tal cual viene del texto. Ok, ¿para qué nos sirve? En este caso, por ejemplo, podría servirnos para identificar aseveraciones, que son como afirmaciones del autor, hechos, que son descripciones tal cuales de la realidad, opiniones, que son posturas que toma el autor con respecto al tema que está trabajando, y evidencias. Las evidencias pueden ser datos científicos, datos empíricos, que respalden una teoría o postura. Estas evidencias, usualmente en las escuelas tradicionales o en la escuela de investigación tradicional, casi siempre hacen referencia a datos numéricos, como los que nos expresaba Dani al inicio. Ya ven que en la argumentación se busca trabajar con este tipo de datos. Pero nosotros que estudiamos ciencias sociales, a veces también tenemos la oportunidad de trabajar con evidencias que apunten hacia un aspecto más cualitativo, es decir, que sea un poquito más referido a la interacción con las personas, a los hechos u opiniones que nos puedan ofrecer, a la contextualización o a la historia. ¿De acuerdo? Y esas son evidencias que nos permiten construir nuestro conocimiento. Entonces, con la primera forma de preguntas, nosotros podemos ubicar todas estas variables. ¿Y estas variables para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirve identificar esto? Para poder identificar qué nos sirve como respaldo de nuestra opinión o postura. Entonces, este es el fragmento. Al interior de este fragmento, yo, por ejemplo, aquí puedo señalar
que estoy viendo una evidencia, ¿no? Una evidencia, la cual dice, según datos del Programa de Cobertura Social del Gobierno Federal en 2019, el 1% de la población urbana, es decir, 0.96 millones de personas, carece de cobertura de datos móviles, mientras que aproximadamente el 44% de las personas en localidades rurales, muchas de ellas indígenas, no cuentan con ella. Ok, esta información yo puedo entenderla gracias a las primeras preguntas y puedo establecer una hipótesis a raíz de la segunda, ¿no? Con la tercera, lo que yo puedo hacer es utilizarla para argumentar algún dato que yo esté trabajando. Entonces, si yo, por ejemplo, dentro de mi texto realizo una aseveración, es decir, realizo una afirmación y digo que en las comunidades hay carencias de servicios de comunicación, después de decir eso, yo puedo dar esta evidencia y decir, según tal autor, se habla de que el programa de cobertura social apunta a estos datos. O a mí me respalda la postura esta situación. Y esta situación indica que tal y tal y tal. Entonces, gracias a estas situaciones que podemos identificar, lo que son aseveraciones, hechos, opiniones y evidencias, nosotros podemos construir nuestro conocimiento respaldado. Otras situaciones que podemos agregar es el cómo interpretar y explicar el desarrollo temático que lleva el autor. ¿Ok? Si nosotros comprendemos la trayectoria o la línea temática que está siguiendo el autor, podemos determinar tanto su postura como sus proyecciones, cuáles son sus intenciones o qué es lo que está tratando de demostrar. ¿De acuerdo? Y eso a nosotros nos sirve porque, por ejemplo, podemos chocar con la postura del autor con el que estamos trabajando. O podemos decir que lo que está diciendo puede tener otras variables, como la parte de esta discusión que hablaba Dani dentro de la argumentación. ¿De acuerdo? Entonces, yo al interior de este texto puedo entender que la línea temática que está llevando esta persona es el narrar una situación, ¿no? Está describiendo, perdón, no narrando, describiendo una situación. Para describirla está basándose en datos estadísticos, si se dan cuenta casi todos son datos estadísticos, y a partir de esos datos busca generar como una posible solución a la problemática establecida. Describe una problemática y posteriormente postula una solución, o lo que está pasando o qué acciones está tomando en este caso la UNESCO. ¿De acuerdo? Esto me sirve a mí para saber por dónde se va guiando y qué intención tiene este texto. Cómo lo voy a poder aprovechar yo como autor al momento de que lo cite o que argumente con estas ideas. Finalmente, vamos a buscar destacar los aspectos que consideremos relevantes dentro de la temática o temáticas que presenta el autor. Cualquier dato o información que nos parezca relevante para nuestro escrito es una buena fuente para argumentar, o una buena fuente para transformar nuestros textos, para agregarla a nuestros textos, ¿de acuerdo? Hay reglas para poder realizarlo de manera efectiva. Por ejemplo, hay situaciones donde se trabajan con citas y esas situaciones ustedes las van a ver más adelante en el curso. Ahorita nada más nos preocupa que estén trabajando con esta parte del pensamiento crítico y el análisis crítico de la lectura para la argumentación. ¿Verdad? Ok, ahora voy con esto. La última parte de esta sesión es que ustedes puedan producir una especie de ficha bibliográfica para trabajar la siguiente sesión con nuestras compañeras. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esta ficha bibliográfica? Y de hecho, esta estrategia va pensada un poquito para que a ustedes se les facilite en la maestría el leer textos y llevar un registro de estos para que puedan utilizarlo más adelante, ya sea en sus antecedentes, en la parte de los marcos teóricos o en la parte de la construcción de sus teorías, ¿de acuerdo? Les comparto pantalla. Este formatito se los vamos a compartir para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Es muy sencillo. En esta parte de aquí, donde dice datos bibliográficos, ustedes van a poner información bibliográfica, lo que sería el título, el autor, el año, el editorial. Y aquí nosotros les describimos que el hacer esto, el conseguir estos datos a ustedes les resultaría de utilidad porque tienen la certeza de dónde provienen, de si es una fuente confiable o si hay más información de dónde vino el fragmento que están utilizando. Y además, como dice aquí, si posteriormente ustedes deben citar este texto porque lo incluyeron en su trabajo, pues ya tienen los datos de dónde sacarlo, ¿no? Ya pueden construir la cita a partir de la información que ya habían recopilado. Posteriormente, vamos a trabajar el contenido relevante. En esta parte del contenido relevante, vamos a buscar lo mencionado en la presentación. ¿Se acuerdan? Aseveraciones, hechos, opiniones y evidencias. En estas partes de aquí, en estos cuadritos, nosotros vamos a situar o colocar esa información. ¿Pero cómo vamos a conseguirla? Bueno, pues a través de un análisis crítico de la lectura, nosotros podríamos identificar esas unidades y copiarlas y ponerlas en estas secciones. Ok, pero no basta con eso. ¿Qué más debemos hacer? Una vez que ya identifiquemos estas aseveraciones o opiniones o evidencias, es necesario que nosotros situemos marcas, comentarios respecto a la importancia o el uso de esta cita. ¿Por qué para mi texto sería relevante? En esta parte, que es como la parte más cargadita, es donde ustedes van a poder establecer el resto de las preguntas, las otras tres categorías, las que les permite generar hipótesis, las que les permiten generar una argumentación y las que les permiten generar una opinión crítica. Con estas preguntas, ustedes van a poder trabajar la información que acaban de poner en esta sección de aquí. ¿De acuerdo? Además, este tipo de seleccionar esta información que les parece relevante y también definir en qué medida y cómo les va a ayudar a la redacción propia de su propio texto, de su propia idea, definir y tener claro qué carácter tiene esta aseveración, esta opinión, este dato estadístico para mi investigación, para mi propia voz, para mi idea. ¿Cómo se desarrollan? ¿Me va a funcionar como una evidencia numérica o me va a funcionar como una evidencia de una evidencia que refute mi idea para después yo volver a contrarrestarla? ¿De qué estilo? ¿Es una evidencia de cita? Nada más me va a ayudar a retomar el concepto, un concepto que ya está definido. ¿De qué estilo es esta evidencia que me va a ayudar a mí a argumentar? Y como dice Alfredo, ¿qué tipo de función está cumpliendo dentro de mi texto? No nada más recopilando ideas al azar, no se recopilan azarosamente, se recopilan estratégicamente para que me funcionen a emitir mi mensaje, mi propio texto, mi propia idea, no nada más copiando ideas de diferentes fuentes, sino siendo estratégica y viendo qué ideas, qué opiniones, qué evidencias se van acomodando mejor a lo que yo quiero transmitir. En este caso, sería la postura que tomamos al principio. ¿Qué ideas del texto que les presentamos les van a permitir argumentar
su opinión o la postura que establecimos en la segunda sesión, es decir, ayer. Para eso era la lectura crítica, para poder leer a profundidad ahora sí este texto y ver cómo vamos a utilizar lo que dice la UNESCO, estos párrafos de la UNESCO, para argumentar nuestra postura que la definimos en la segunda sesión. Para ello esta tabla nos va a ser más fácil identificar cuáles sí, cuáles no, y si cuáles sí, ¿por qué? Y también si cuáles no, ¿por qué no? ¿Por qué no podrían ser útiles también? Esa es la función de este cuadro, tener la información, uno, más ordenada y dos, más visual. Es decir, ya nada más vamos viendo por puntos, ya no tenemos que volver a leer y volver a leer otra vez, que realmente para hacer esta lectura crítica previa a la tablita, habremos tenido que leer muchas veces el texto, como lo hicimos en la actividad de las preguntas, se dejaban unos minutos y conforme pasaba el tiempo iban saliendo más y más preguntas, eso a través de la relectura, ¿no? Entonces sí, esta es la función de esta tablita, es un material que nos va a servir como recurso visual y también como un recurso de organización para nuestra información, que ya después desglosaremos en nuestro ensayo como tal. Excelente. Probablemente esta actividad se quede de tarea porque nos está alcanzando el tiempo, pero la avanzaremos lo más que podamos. De aquí me gustaría realizarles un pequeño ejemplo. A partir de la información que hemos estado trabajando hasta ahorita. Nosotros, como escritores, de momento, ¿qué tenemos? Nosotros ya trabajamos una problemática, es decir, ya tenemos identificado ya trabajamos una problemática, es decir, ya sabemos qué línea temática estamos siguiendo. También tenemos, como que el Word hoy no me quiere funcionar. Bueno. Entonces, tenemos un tema. ¿Qué tema es? Estamos hablando de el SARS-CoV dentro de... Ah, mire, ya está, ahora sí. Estamos hablando de la situación pandémica en las comunidades indígenas. A partir de ese tema obtuvimos una problemática. ¿Qué problemática hemos estado trabajando? Bueno, derivamos en dos. Una era con respecto a la educación y la segunda era con respecto a las costumbres y tradiciones de las comunidades. Entonces, problemática. Hablamos de una deficiencia en el acceso a la educación debido a la poca democratización de la tecnología. ¿Qué significa democratización? Es como que todos podamos poseer acceso a determinado recurso. Al menos en el aspecto tecnológico, a eso hace referencia, que todos podamos tener acceso a la tecnología, a la misma tecnología. Deficiencia en el acceso a la educación debido a la poca democratización de la tecnología. Ok, ya tenemos estas dos. Entonces, si yo quiero trabajar mi ficha, en esta parte de datos bibliográficos, yo voy a poner la cita que tengo de la UNESCO. En este caso, como era un artículo de internet, voy a poner que es por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciencia y la Cultura, que fue extraído el 4 de agosto, que fue expuesto el 4 de agosto del 2020, el título y de dónde lo obtuve. Estos son datos bibliográficos que me permitirán ubicar más adelante dónde está el artículo por si debo hacer ajustes en la citación o si necesito indagar un poquito más en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué contenido puede ser relevante para mí? Dame un segundo para que pueda cambiar el compartir pantalla. A ver, voy a compartir la pantalla total. Digamos, si yo trabajo con el fragmento de texto,
que es el que les pasamos, yo puedo buscar aquí qué es referente a la parte de la educación en línea, ¿no? Esto me dice, durante el cierre de las escuelas, algunos estudiantes no han recibido el desayuno. Ok, en esta parte de aquí no hay una situación referente a mi tema de interés. Evidentemente es una situación grave, pero para el uso expreso de este ejercicio no hay algo que pueda utilizar. Aquí sí, dice, adicionalmente a las comunidades indígenas hay menos cobertura y accesibilidad tanto a internet como a la señal de televisión abierta y la falta de equipos de computadoras. Toda esta sección me sirve a mí para poder trabajar mi texto. Es información que es pertinente y es un extracto de un artículo de una buena fuente. En este caso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ahora, en marcas de uso personal, ¿qué debo hacer con este párrafo? ¿O qué debo hacer con esta información? Bueno, pues debo establecer dudas, debo establecer cuestionamientos o debo entender por qué lo estoy extrayendo. Si aquí me dice que hay menos cobertura y accesibilidad, tanto a internet, y que ha representado un reto para participar en el programa Aprende en Casa, pues entonces aquí puedo hablar. Por ejemplo, a mí me puede surgir la siguiente duda. ¿Qué implica o qué es como tal el programa Aprende en Casa? ¿No? Es una duda que a mí me resultó de este texto. No aparece, entonces voy a tener que inferirlo e investigarlo más adelante. ¿Qué otra duda pudo aparecer? Finalmente la comunidad secundaria, internet y la falta de equipos de computadores. Aquí, otra vez, el otro tipo de preguntas sería, ¿qué tipo de equipos son necesarios para acceder al programa? Si se dan cuenta, en esta parte yo estoy ya estableciendo como una línea temática de lo que quiero trabajar en este texto. Ok, sí, ya estoy llevando ya establecí mi problemática, que es la falta de acceso a las redes de comunicación. Pero gracias a este párrafo, yo puedo centrarme en campos más específicos. Por ejemplo, ahorita, para fines específicos de este párrafo, me interesó este programa porque yo lo desconozco. Entonces, me falta información que puedo indagar en otras fuentes para establecer contraposiciones o variaciones en mi postura. Ajá. Entonces, en esta línea voy a marcar ese tipo de dudas y voy a plantearme qué es lo que necesito desarrollar o qué necesito buscar para trabajar toda esta información. Muy bien. Como que todavía no quiere. Déjenme mover esto más para abajito y esto va aquí. Ya. Entonces, en esta parte de aquí vamos a establecer nuestro tema, vamos a establecer la problemática que ya trabajamos y en la parte de abajo quiero que ustedes ya establezcan como su postura. Ya ven que ya me habían enviado como... Bueno, de hecho, creo que todavía es muy temprano para trabajar la postura como tal. Entonces, mejor espérense un poquito más y lo dejamos en esto. Trabajar con el tema, la problemática establecida y llenar esta ficha bibliográfica con la información de los 3 fragmentos que está trabajando. Porque si bien ustedes pueden haber escogido el tema de educación, probablemente encuentren información útil que les pueda servir para el desarrollo de sus textos en los otros 2 fragmentos de texto. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con esta actividad?
Solo buscamos una fuente. De preferencia, para fines de este ejercicio, busquen trabajar con la fuente que ya les ofrecimos, con los fragmentos de los 3 textos, para que podamos ofrecerles una retroalimentación de manera más eficiente y efectiva. De esta manera, ustedes pueden transformar su conocimiento y nosotros podemos ofrecerles respuesta. Un poco más. También me interesaría saber si por aquí está mi compañera Elizabeth o Sofi. Sí, aquí estoy. Ok. En un momento más, Eli, te encargo que des el anuncio. Vamos a completar el cuadro con todos los fragmentos. Este cuadro, el cuadro que les mostré, déjenme compartirlo de nuevo. Fragmento de texto. Aquí está. Datos bibliográficos. Perfecto. Para fines de este ejercicio, ¿pueden trabajar con los 3 fragmentos? Pueden trabajar con los 3 fragmentos, es totalmente opcional, pero es mientras ustedes puedan ir construyendo esta parte de aquí, la línea de contenido relevante y la de marcas de uso personal. Entonces, si consideran que la información que está en un solo fragmento es suficiente para los temas que ustedes quieren trabajar, excelente. También aquí, si ustedes consideran que les faltan más espacios o que quieren trabajar más contenido relevante, están en su libertad de seguir expandiéndolo para ir recabando la información que vayan ocupando. De hecho, se me hace que esta parte específicamente se las tengo que pasar por Drive. En lo que lo hago y a ver si surgen más dudas, los dejaría con mi compañera Elizabeth para que les dé un adelanto de la próxima sesión. Sí, nada más una cosita antes aquí hay una... No escuché muy bien sobre el internet. Ok, no hay problema. Salió una duda de si se tenía que trabajar con todos los fragmentos que se presentaron y Alfredo comentaba que estaban en su libertad de hacerlo, de si ustedes consideraban relevante utilizar la información de los demás fragmentos, podían hacerlo, siempre y cuando, me gustaría recalcar, hay que tener en cuenta cuál fue la postura que planteamos en la segunda sesión, que fue la de ayer, y cuál es la problemática en la que nos estamos enfocando. Con base en esas dos es que habría que llenar la tablita, pero si consideran necesario y si para llegar a la problemática y desglosar el tema del que vamos a hablar necesitan tomar información de los demás fragmentos, pueden hacerlo con toda libertad. Nada más tener bien definido cuál fue nuestra postura y cuál es la problemática que seleccionamos al principio. Y sobre este documento, Alfredo comentaba que se los iba a subir en un Drive para que pudieran tener acceso al formato y ya nada más pudieran llenarlo. Entonces, hasta esta sesión, lo que vimos fue, lo que hemos visto es, durante el primer módulo, cómo se va a trabajar en este curso el proceso de reescritura, cómo vamos a trabajar el proceso de escritura, más bien, a través del proceso de reescritura. En el segundo módulo empezamos a desarrollar una postura que nos iba a servir para el desarrollo posterior de nuestro ensayo. Durante este tercer módulo comenzamos con un poco de introducción hacia la argumentación y también para la propia argumentación concluimos que necesitábamos ver también cómo realizar una lectura crítica de nuestras diversas fuentes, que en este caso y para propósitos de este curso solamente va a ser una, la de la UNESCO, pero para generar un ensayo o cualquier tipo de textos es necesario tener diversas fuentes, ¿no? Pero para el uso, para este curso en específico, solamente vamos a usar uno a manera de ejemplo y a manera de ejercicio. Entonces, esta sesión fue para ver cómo vamos a argumentar la opinión que establecimos la sesión pasada y para argumentar
¿qué tenemos que hacer? Una lectura crítica. Y para hacer esta lectura crítica, ¿qué tenemos que identificar en esas fuentes bibliográficas que me van a servir para fundamentar mi opinión? Eso es lo que se ha visto hasta el día de hoy en los 3 módulos que llevamos del curso. Ahora la compañera Eli les va a comentar un poco sobre lo que se va a ver el 4.º módulo de este curso. Entonces, Eli. Bueno, pues mi nombre es Elizabeth Ramos y me da mucho gusto poder ser partícipe de estas actividades. Y en compañía de mi compañera Sofi, vamos a estar dando la 4ª sesión, que es el día de mañana. Durante la sesión se va a abordar, se van a retomar justamente esta actividad que están realizando como última parte de la sesión del día de hoy y procederemos a identificar los elementos más relevantes sobre el tema que nos van a ser de utilidad para empezar a planear lo que es el ensayo, que es el producto final que se planea entregar. Y durante la sesión también estaremos viendo el proceso de planificación como tal de la escritura, en el aspecto de que se tiene que realizar, como se mencionó desde la sesión 1, un esqueleto temático, un esquema de jerarquización. Entonces, en el caso de la sesión 4 vamos a estar viendo la organización previa a ya la producción como tal de un escrito que va a dar pauta pues también a la segunda sesión y empezar ahora sí de lleno con lo que es la redacción del ensayo y la hilación, por así decirlo, de todos los puntos importantes que retomamos de las lecturas. Y pues básicamente eso sería lo que estaríamos revisando el día de mañana. No sé si tengan alguna duda. Bueno, gracias a ustedes. Y pues el día de mañana estaremos trabajando en conjunto. Y mucho gusto. Ok. Muchas gracias, Eli, por la participación. Entonces, ya, de momento, Dan y yo ya nos estaríamos despidiendo de ustedes hasta la sesión final. De mi parte, decirles que me agradó mucho participar y trabajar con ustedes. Estoy muy feliz del proyecto que están realizando y muy orgulloso de su labor. Espero que encuentren provechoso el desarrollo del resto del curso y que sigan puliendo sus habilidades en la escritura. También les iba a decir que les pasé el enlace de Google, entonces en ese enlace ustedes entran, lo descargan y ya pueden trabajarlo como evidencia para la actividad del día de mañana. Entonces, no sé si Dani quiere decir algo. Nada más que agradecerles toda su atención y su tiempo. Este curso lo preparamos con mucha dedicación y le metimos mucho cariño y queríamos que estuviera muy completo. Por eso es que hemos empezado desde todo esto hemos trabajado, es parte de la preescritura de un texto, todo el proceso que conlleva escribir, no es parte de la inspiración, sino de la planificación y de la dedicación y del tiempo que requiere de preparación para entonces sí poder sentarnos y comenzar la propia redacción. Es por eso que hemos comenzado desde la familiarización con el tema, la contextualización, hemos generado posturas, hemos hecho reflexiones para empaparnos bien del tema, apropiarnos de él, y entonces sí ver qué elementos y qué herramientas tenemos disponibles para entonces ahora sí generar mi planificación de qué voy a hablar y al momento de estar redactando
pues ya tener un plan previo y yo ya tener toda una preparación para poder realizar una redacción óptima. Es por eso que hemos comenzado y a lo mejor sienten que vamos muy lento o que no hemos visto nada de escritura, pero no. Las siguientes, esto solamente ha sido la preparación para ahora sí comenzar con la propia escritura y después con la propia reescritura, porque va a haber muchos procesos de reescritura. Entonces, sin nada más que agradecerles toda su atención y su tiempo. Me ha encantado trabajar y ser parte de este curso. Lo he disfrutado mucho y pues nada, muchas gracias por su tiempo nuevamente. De acuerdo, creo que con esto podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Pueden retirarse si no tienen más comentarios o dudas, ya estarán libres. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí, si la compañera Artemia está tratando de participar, me parece que tiene muteado el micrófono. De esta forma, pido perdón.